Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Saludos hermanos, saludos amigos de todas partes del mundo que nos vean. Bienvenidos hoy a su canal una vez más. Dios los bendiga. Dios les dé sabiduría, les dé discernimiento, ¿verdad? Y que el Señor los selle para la vida eterna. Es un grato placer estar con ustedes compartiendo algo de la palabra de Dios, un tanto difícil, pero es necesario. Así que su amigo y pastor Víctor Rodríguez está aquí ahora con ustedes y quiero invitarles a que, como siempre, tengamos una palabra de oración. Oramos. Bondadoso Dios, Padre de amor y de misericordia, todas las cosas te son posibles y por eso te alabamos y te bendecimos. Te suplicamos en esta hora que la sangre de Cristo cubra nuestra vida, que cubra la vida de cada persona que nos está mirando y que en este momento el Espíritu Santo se adueñe de nuestra mente. Te suplicamos el bautismo del Espíritu Santo. Y por favor, Señor, ayúdanos a no pecar contra ti y de una manera especial danos sabiduría para tu palabra en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, hoy nos toca analizar, hermanos, una cosa que creo que ya debemos irla definiendo. ¿Y cuál es? La pregunta, ¿debo yo terminar dentro de la organización para obtener la salvación? ¿Está bien que yo esté dentro de la organización o que esté fuera? Según la Biblia, ¿qué pasa si estoy fuera de la organización? Yo había creído todo el tiempo que si alguien se salía de la organización se perdía. Yo entendía eso y mi patrón para entender eso era exactamente el pueblo de Israel. Luego no había analizado que cuando Cristo viene a la tierra y muere, pues luego se levanta la iglesia apostólica, que por decirlo así, estaba al lado de la iglesia o la sinagoga judía. Entonces ellos continuaban creyendo que eran el pueblo de Dios. Sin embargo, la iglesia triunfante ya se había levantado. Nosotros hemos dicho, hermanos, por yo no sé cuántos años, que somos la iglesia militante. Que la iglesia adventista es la iglesia militante. Entonces la iglesia que va a ir al cielo es la triunfante, la que sale de la iglesia militante. Porque muchas personas, de hecho, ahora mismo estoy mirando que muchas personas están diciendo, oh, no te salgas del barco, no abandones el barco. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el barco? O sea, ¿usted me va a decir a mí que el barco es la iglesia adventista? No, usted no puede decirme eso por la sencilla razón de que nosotros hemos dicho, desde que nacimos hasta el día de hoy, hemos dicho que somos la iglesia militante. Entonces, ¿cómo es que no te salgas del barco si somos la iglesia militante? Tiene que aparecer la iglesia, tiene que formarse la iglesia triunfante, que es la iglesia que va para el cielo. Entonces, ¿cuál es la característica de la iglesia triunfante? Bueno, la iglesia triunfante no está dirigida por hombres. O sea, el jefe, el director, el presidente de la iglesia triunfante se llama el Espíritu Santo. Entonces, hoy usted me dice, no te salgas del barco, pero ¿de cuál barco? Si del barco militante es que hay que salirse para formar parte del barco triunfante. Ahora, yo le pregunto, ¿estoy equivocado? Porque es lo que hemos dicho todo el tiempo. Todo el tiempo hemos dicho lo mismo. El punto aquí es que, hermanos, para usted, yo siempre se lo he dicho, para usted definir, de hecho, entre paréntesis, les aclaro, hermanos, no se alarmen con lo que está pasando.
Ya hay teólogos de nuestra iglesia, de nuestro pueblo, que están atacando la naturaleza de Cristo y lo están haciendo en público y sin nada, o sea, como decimos, sin pena y sin gloria. No se alarme por eso, eso es normal, está profetizado. Solamente trate de concentrarse en la palabra de Dios, conéctese a ella, desconéctese de la gente humana, como se lo he dicho siempre. No crea en ningún hombre, comenzando conmigo. Solamente créale a un hombre cuando le diga que vaya a la palabra de Dios. Ahí sí, 100%. De lo contrario, hermanos, no crea en nadie. Y como se lo he dicho, yo sugiero que hoy nosotros no estemos leyendo libros de nadie. No, porque el teólogo fulano, no recomiendo ningún libro excepto la Biblia. Si usted quisiera leer algo extra, les recomendaría al pastor Andreasen, porque fue parte de los escritos de la iglesia y fue uno de los poquititos pastores que estaba totalmente claro. Que hoy se le ataca muchísimo, se le ridiculiza dentro de nuestro pueblo, pero ya sabemos que es la obra de Satanás. Entonces, hermanos, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Debo yo estar dentro de la iglesia militante o dentro de la triunfante? Por lógica, de la triunfante. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy fuera de la organización? ¿Qué pasa? ¿Me pierdo? Bueno, vamos a dejar que sea la Biblia la que responda a eso. ¿Y usted sabe por qué? Porque hay una lista grande y larga de grandes hombres de Dios. Escuche esto, hermanos, en el Nuevo Testamento, de grandes hombres de Dios que por salirse de la organización es que ellos tuvieron el acceso a la salvación. Dice, pastor, pero ¿cómo es posible? ¿A quién usted se refiere? Denos los nombres de ellos. No se preocupe, que la Biblia se supone que es la que tiene que decirnos una cosa o la otra. Lea conmigo, por favor. Mateo, si usted lee, por ejemplo, a Mateo, capítulo 10 y el versículo 36, Mateo 10, 36, le va a decir a usted algo interesante, que por ahí usted ya comienza, ¿verdad? Dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, ¿quiénes son los enemigos, los peores enemigos del verdadero pueblo de Dios? Los de la casa. Y así ha sido siempre. O sea, si usted recuerda eso, usted va a decir, bueno, pues entonces tiene sentido. Ahora, mire lo siguiente. Lea conmigo, por favor, Hechos capítulo 9. Quiero que usted lea conmigo desde el versículo 1 en adelante. Para que usted se dé cuenta de algo, hermanos, que yo no me había dado cuenta. Me di cuenta hace ya un tiempo y ahora lo estoy compartiendo con ustedes. Por ejemplo, después de Jesús, el gran hombre del Nuevo Testamento, ¿quién fue? Pablo. Pero pudiéramos incluso comenzar con Juan el Bautista. Si usted lee la historia de Juan el Bautista no fue miembro de la sinagoga de los judíos. Juan el Bautista, hermanos, no perteneció a la organización del pueblo de Dios de ese tiempo. Juan el Bautista, hermanos, fue un hombre que tuvo su ministerio fuera de la organización. Y Juan el Bautista murió siendo sellado para la vida eterna. Ahora vamos a mirar a Pablo, el segundo hombre más grande del Nuevo Testamento, porque el primero fue Cristo. Si usted mira a Cristo, por ejemplo, Cristo nunca fue miembro de la organización. Nunca, hermanos. Nunca. Y estuvo visitando la organización judía, que era el pueblo de Dios elegido. Los estuvo visitando hasta que vio el rechazo grande de ellos hacia él. Y por eso les dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Y dice que jamás ya volvió. ¿Y por qué eso, hermanos? Porque Jesús agotó el proceso, pero se dio cuenta que al final ellos simplemente se mantuvieron en su decisión y pues por eso él tomó también esa decisión de abandonar, de no volver más a la sinagoga judía. ¿Y por qué? Porque ellos lo rechazaron a él, hermanos, simple y llanamente. Y Jesús, ni siquiera hay que preguntar si se está salvo ni nada, simplemente él vino a un mensaje, lo dio, lo vivió, lo practicó, murió por nosotros y hoy tenemos el derecho, ¿verdad?, al perdón de nuestros pecados, a la vida eterna a través de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el punto? Piense o pregúntese, ¿perteneció Jesucristo a la organización judía? ¿Él era miembro de la iglesia? No, él iba a la iglesia porque era la costumbre, pero Jesús no era miembro de ellos. Y sin embargo, nuestro mayor ejemplo dése cuenta que no era. Vamos ahora con Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Escuche esto, hermano. Escuche esto.
El apóstol Pablo trabajaba con la organización. Y una vez se encuentra con Jesús, oiga esto, que esto es como chocante. Una vez se encuentra con Jesús, entonces él abandona la organización y comienza a predicar el verdadero evangelio de Cristo. Y comienza ahora a ser dirigido por el Espíritu Santo. O sea, Pablo trabajaba con los judíos. ¿Dónde dice eso? Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante dice, Saulo, que en ese tiempo era Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Oye, Saulo respiraba amenazas de muerte contra los discípulos. Grave eso, hermano, porque dentro del pueblo de Dios, usted en algún momento se ha preguntado, ven acá, ¿qué va a pasar al final con el pueblo de Dios? Con nosotros que decimos el pueblo de Dios. ¿Usted sabe qué va a pasar? Que nos van a quitar todos los templos. Escuche esto. El ministerio va a desaparecer. Y al final, ¿usted sabe qué va a pasar? Ya está profetizado. ¿Quiénes serán los primeros en apoyar la persecución hacia nosotros? ¿Usted sabe quién? Vaya, lea Mateo otra vez, 10:36. Lo mismo que ha pasado todo el tiempo acá, hermanos. Todo el tiempo. Si usted va ya al Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta. Por ejemplo, Pablo, una vez que conoce a Cristo y se entrega a Él y comienza a predicar el Evangelio de Cristo, la verdad presente, pregúntese, hermano, ¿quién persiguió a Pablo? ¿Quién persiguió a Pedro? ¿Quién le dio muerte a todos ellos? ¿Quién persiguió a Jesús? ¿Quién persiguió a Juan el Bautista? ¿Quién persiguió a todos los discípulos? A Esteban. ¿Quién usted cree que hizo eso? ¿Quién azotó a Pablo yo no sé cuántas veces? ¿Quién usted cree que fue? Ah, sí, ¿usted cree que fueron los romanos? No, vaya, lea la historia, hermano. Con la historia usted se convence. Porque yo sé que usted, si me escucha, es probable que tenga odio hacia mí, un rechazo, este es un pastor disidente. Sí, no se preocupe. De hecho, un día sería bueno analizar la frase, el significado de disidente. Ahora dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Oiga, contra los discípulos del Señor. Así que ya por lógica usted se da cuenta que Saulo, aunque pertenecía a la conferencia de su tiempo, él estaba con Satanás. Pero oiga lo que dice, vino al sumo sacerdote. ¿Con quién trabajaba Pablo? Con la conferencia general, hermanos. Y dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Lo notó allí? Pablo trabajaba con la organización, con la conferencia general. ¿Y qué era lo que hacía? Pedir cartas para traer presos a los discípulos, a los cristianos. Por lo tanto, Pablo estaba haciendo el trabajo del diablo y pertenecía a la conferencia. De hecho, yo me voy a adelantar, hermanos, y le voy a decir, Pablo se salvó porque se salió de la conferencia. Pedro se salvó y fue dirigido por el Espíritu Santo porque se salió de la conferencia. Yo sé, hermanos, que esto le va a chocar y va a ser muy terrible y va a ser muy duro para usted, pero es que está aquí en la Biblia. Oiga lo que dice. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. ¿Con quién trabajaba Pablo? Con la autoridad máxima. Y dice, y le pidió cartas, versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. ¿Qué era lo que Pablo iba a hacer? A buscar cartas por el sumo sacerdote que le había dado para buscar preso a los hijos de Dios. Y mire lo que le pasó. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oye, a menos que Jesucristo te encuentre a ti y te dé un encuentro como el de Pablo, a menos que eso pase, tú vas a continuar en la organización entendiendo que el que se sale se pierde. Y ahora la Biblia te está mostrando que es al revés. El que se queda dentro es el que se pierde. El que se sale y es dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el punto? Que, número uno, cuando Pablo se sale de la organización y comienza a ser un cristiano, mire, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan el Bautista, ni Jesús andaban faltándole respeto a los dirigentes. Y ese es el punto. No es que ahora usted va a hacer una revuelta y va a hacer esto. No. Es que usted entienda, mire hermano, si usted va a la iglesia
eso está bien. Y si usted no va a la iglesia porque entiende que allí se está violando el 80, el 90% de los principios bíblicos y decide reunirse, escuche esto, hermano, decide reunirse con personas que sí quieren alabar a Dios y que no quieren estar con esta fiestería, casi todos los sábados, hermanos, tenemos fiesta para todo. Y estamos violando el sábado y estamos incluso diciéndole a la iglesia que estamos caminando hacia el cielo. Y es un gran engaño. Bueno, es parte del plan de Satanás. Ahora, escuche esto. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Oye, si Pablo no tiene ese encuentro con Jesús, se pierde. Y se pierde dentro de la organización. Entonces hoy la pregunta que uno se hace es: ven acá, ¿dónde debo terminar? ¿Fuera o dentro de la organización? Si termino fuera, ¿me pierdo? Yo decía, si usted se sale de la iglesia, hermano, está perdido. Y hermano, ese era un grave error, porque hoy yo le digo, si usted se sale de la iglesia triunfante, sí está perdido. ¿Cuál es la iglesia triunfante? La que está dirigida por el Espíritu Santo. Es la iglesia, es el grupo de hermanos que ya rompió con el pecado, que no anda en fornicación, ni en adulterio, ni engañando a nadie, ni hablando mentira. Como hay muchos por ahí que andan engañando a los hermanos. Mira, solamente tú búscate $10,000, que mensualmente a ti te van a entrar $3,000 sin tú hacer nada. Y hermano, y cuando usted le busca ese dinero, ¿sabe lo que pasa? A la semana o a los 15 días le dice: oh, la plataforma se cayó. Esos son de la iglesia militante. Esos no son de la iglesia triunfante. Y usted ve, hermano, esos predicadores que le dicen a usted: no importa cuántas veces tú peques, Jesús te perdona. Esos son los predicadores de Satanás. Los de la iglesia militante. Pero los de la iglesia triunfante, que son dirigidos por el Espíritu Santo, ¿sabe qué le dicen? Como su servidor, le dicen: tienes que abandonar el pecado ahora. Eso es mentira, de que hay un perdón cada vez que tú peques. Eso es mentira. Después de ser justificado, eso es mentira de Satanás. A eso apostaba Pablo, Jesús, Juan, Pedro. Y usted solo tiene que leer. Óigame, hermanos, he descubierto eso últimamente. Leyendo la palabra de Dios, usted descubre cosas que jamás la va a descubrir si se lleva de los dirigentes tradicionales de nuestro pueblo. Y así hay muchísimas citas por ahí que lo indican. Y dice: el Señor dijo: ¿quién eres? Hechos 9:5. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, es lo más terrible que tú estás haciendo es hacer una campaña en contra mía. Entonces dice, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Oiga, ¿qué quiero decir? El apóstol Pablo trabajaba con la organización. Se salió de la organización porque conoció a Jesús. ¿Qué significa eso? Jesús no estaba en la organización, hermanos. Es doloroso decirlo, sí, es chocante, sí. Yo sé que a usted le va a chocar. Óigame, y no importa cuántas veces usted escuche este tema, y mire, no importa ni siquiera que usted vaya a leer la Biblia. A mí usted no sabe lo que me costó entender esta verdad. Usted no tiene idea. Usted no tiene idea, porque yo decía, el que se sale se pierde. Y he mirado en la Biblia que el que se sale es el que se salva, hermanos. El que se queda dentro con esta parafernalia de cosas, de rituales, de fiestas, de esto, de aquello, que son muy bonitas, porque Satanás no te viene con cosas feas. Son muy bonitas. Y déjame decirte, Satanás tiene predicadores dentro de la iglesia que cada vez que abren la boca dejan a la iglesia extasiada. ¡Wow! ¡Qué hombre que sabe! ¡Qué teólogo que sabe! Ese es el que más sabe. Y ese es cuando ese hombre habla, yo entiendo la Biblia. Sí, tú entiendes la Biblia. Pero ¿continúas pecando? Oh, sí, porque vamos a pecar hasta que Cristo venga. No, eso es mentira del diablo. Entonces, yo te estoy mostrando con la Biblia que el apóstol Pablo trabajaba con la organización y para salvarse tuvo que salirse, tuvo que tener un encuentro con Jesús. Te lo digo esto, ¿sabes por qué? Porque hace unos días leí el comentario de un colega que dijo: aquí está el pastor fulano, que comenzó su ministerio y lo está terminando dentro de la obra, no como muchos que comienzan dentro y luego salen y comienzan a atacar. Y yo digo, ven acá, este señor, este hombre, ¿habrá leído el Nuevo Testamento? Él habrá leído que había prácticamente dos iglesias, una dirigida por el Espíritu Santo con el poder de Dios y la otra dirigida por el poder de Satanás, que eran los judíos y los sacerdotes. ¿Por qué usted cree, hermanos, que cuando vino Tito, ¿por qué usted cree que dice que pasó todo a fuego y no quedó piedra sobre piedra? ¿Por qué?
quitándole la vida a sacerdote, sumo sacerdote y a todo el pueblo en general. ¿Por qué? Porque no estaban con Dios. Ellos estaban con Satanás. Y rechazaron a Cristo y no quisieron obedecer y no quisieron entender. Pero eso sí, continuaban con sus rituales, continuaban con toda su liturgia, pero al final todos se perdieron. Entonces, aquí yo le estoy presentando que, mire, oiga, Juan el Bautista, Jesús, Pablo, se salieron de la organización. Nunca bueno, en el caso de Pablo sí, pertenecía y trabajaba con la organización. Oye, y oiga, ¿para qué? Para quitarle la vida a los cristianos. De hecho, eso va a pasar ahora. El pueblo que dice ser de Dios es el primero que va a apoyar a los poderes de Satanás con los poderes religiosos, políticos y todo. ¿Para qué? Para ir detrás de aquellos que quieran ser fieles a Dios. Y nos van a perseguir, hermanos, si queremos ser fieles a Dios, nos van a perseguir como que somos los disidentes, los malos, como lo hacía Pablo con los cristianos. Tuvo que tener un encuentro con Cristo para poder, hermanos, entender que lo que estaba haciendo estaba mal y que en ese camino iba a tener la perdición. Elena de White dice, ya yo se lo he leído a ustedes, que si Natanael hubiera confiado en los rabinos, dice, no hubiera llegado a conocer a Cristo, no hubiera llegado a ser discípulo. Hubiera sido parte de la multitud que gritó, crucifícale. Es tiempo, hermanos, de abrir los ojos. Mire, por ejemplo, qué dice Hechos, el capítulo 12. Oiga lo que dice en Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Oiga, echó mano a algunos de la iglesia, en ese tiempo de la iglesia triunfante, que era dirigida por el Espíritu Santo. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Usted sabe, hermano, lo que yo estoy hablando aquí. Usted tiene una idea, porque no quiero explicarlo mucho. Porque no se necesita explicar mucho tampoco. Dice que el rey mata a espada a Jacobo, hermano de Juan. Oh. Y oiga lo que dice el versículo 3. Yo sé, mire, hermano, esto le puede causar yo no sé qué, pero es la Biblia. Usted vaya a léalo. No me crea a mí. Usted vaya a léalo, investíguelo. Dice el versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿A quién le agradó que mataran a espada a Jacobo, hermano de Juan? ¿A quién le agradó eso? Al pueblo de Dios, a los judíos. Pues no te sorprenda, hermano, cualquier cosa que pueda pasar hoy. De hecho, ¿por qué usted cree que yo abandoné la idea de tener una iglesia física? Yo tenía mi iglesia física y ya estaba pronto para cambiarla a otro lugar y comenzar allí con más fuerza. Y hubo 2 personas de las cercanas, que me dijeron, no te conviene tener una iglesia física donde te puedan ubicar. ¿Por qué? Porque tu mensaje viene a reprender, es una voz reprensora y disidente. Y esa voz reprensora y disidente va a ser perseguida. Eso está aquí en la Biblia, hermano, se lo acabo de leer. Oiga, y viendo el rey que esto había agradado a los judíos, dice que también procedió a prender a Pedro. ¿Con el apoyo de quién se hacía todo esto? Con el apoyo y la iniciativa del pueblo de Dios, del que decía pueblo de Dios. Pero que ya nosotros sabemos por la historia que lamentablemente no eran. Y ellos seguían creyéndose pueblo de Dios. Si usted mira, por ejemplo, el apedreamiento de Esteban, ¿quién hizo eso? ¿Quién dirigió esa obra? De quitarle la vida y de una manera tan terrible a un hombre santo de Dios. ¿Quién? El pueblo de Dios. Hermanos, yo he llegado a entender el que está dentro de la organización, según el Nuevo Testamento, se pierde. El que se sale y se consagra a Dios, no para comenzar a atacar a los dirigentes, no para faltarle respeto, porque esa es la diferencia. Hay muchas personas que entienden que como tienen la verdad, como tienen la razón, si se dan cuenta que tal pastor cometió un error, ya comienzan a decirle que esto, y a faltarle respeto. No es necesario. Aquí la Biblia te está hablando en español, te lo está diciendo claro. Pablo trabajaba con el sumo sacerdote, con la conferencia general. Y lo que hacía era buscar cartas para meter preso a los cristianos y para quitarle la vida. El rey mata a Jacobo a espada y le gusta a los judíos. Dice que se sentían felices, se dieron bien. ¿Y qué pasó, hermanos? Dice que también metió preso a Pedro. Y luego pregúntese, ¿quién azotó a Pedro? ¿Quién lo metió preso?
etcétera, etcétera. Esta es una verdad, hermano, bien difícil, yo sé, como de entender, de asimilar, pero si usted lee la Biblia y se desconecta del agente humano, usted sabe lo que va a pasar, que el Espíritu Santo le va a hablar. Y yo me siento feliz, ¿sabe por qué? Porque los entendidos entenderán. Los entendidos entenderán. Hermanos, llegó el momento ya, yo creo que usted, con esto, yo creo que usted ya, hermano, está claro que llegó el momento de desconectarse. Desconéctese. Déjese de estar asistiendo a esas actividades tan grandes donde el teólogo fulano de tal, el teólogo Wan Chanlin, él va a ir allí a predicar la palabra y cuando ese hombre habla, mire, eso pone a temblar a todo el auditorio. ¿Y qué importa eso? ¿O acaso usted no sabe que así también tenía el pueblo judío, los doctores de la ley, los grandes teólogos, que cuando ellos hablaban, el pueblo se llevaba de ellos? Y el que le decía algo diferente o contrario, ya era un disidente y hay que perseguirlo y hay que meterlo preso. Eso está ya sucediendo y va a ponerse peor cada día que pasa. Por lo tanto, no se alarme, hermano. Ahora van a salir, o ya están saliendo teólogos, hermanos, llevando al pueblo a la perdición. Sí, llevando al pueblo a la perdición. Y entonces, cuando usted dice la verdad, viene esa fuerza a querer opacar su trabajo, a querer callar su voz, pero no lo van a lograr. De hecho, hermanos, solamente con el Espíritu Santo fue que los discípulos pudieron mantenerse y dar el mensaje que tenían que dar, aunque terminaron con la vida, ¿dónde? Quitada. La vida temporal se la quitaron. Creo que usted ha estudiado la historia. Creo que usted lo sabe eso. Solo hay que ir allí a estudiarlo. ¿Qué pasó? ¿Cómo murieron cada uno? ¿Y quién le quitó la vida a ellos? Entonces hoy es el momento, hermanos, de que usted diga, déjame estudiar la Biblia. Déjame comenzar a depender del Espíritu Santo. Y mire, yo le voy a decir esto. Cuando usted ve esas reuniones, no, porque el sábado tenemos una ponencia, que tenemos qué sé yo, que no recuerdo ahora la palabra, pero esas plenarias que se dan y esas reuniones, yo les sugiero, no vaya, hermano. No vaya, quédese mejor en la casa estudiando la palabra, porque oiga, ¿cuál es el problema? Hay hermanos que no van a esos encuentros teológicos y se quedan en su casa, pero se quedan haciendo nada. Entonces, mi sugerencia es, no vaya, hermano, no vaya, pero quédese estudiando la Biblia. Y usted va a ver que usted va a crecer 1000 veces más, porque usted va a estar conectado, tomando de la fuente pura que es la palabra de Dios. Cuando usted va a una reunión, usted está escuchando la palabra de Dios como un intermediario, y ese intermediario puede estar equivocado. Yo le he dicho a la gente, desde ya no lea ningún libro, hermano. ¿Y por qué? Mateo 10:36 dice que el error, los grandes enemigos están dentro, no están fuera. El otro día dije algo por escrito y alguien se burló de mí. Lo único que yo soy bien dulce para eso. Yo publico cosas en mis redes sin mencionar nombre de nadie. Y yo encuentro siempre a doctores, teólogos que vienen, se burlan de mí, ponen caras llenas de risa. Y cuando ellos publican cosas, yo no entro a decir nada. Cada quien que sea libre. Pero es así. El punto aquí, ¿cuál es, hermanos? Dios hoy quiere que usted abra los ojos y que usted se dé cuenta, hermano, que esto es una realidad, que la estamos viviendo. ¿Sabe por qué muchos no han despertado? Por eso, porque como que no lo asimilan. Dicen, no, eso no puede ser. Pero sí, hermanos, de hecho, me siento feliz porque hay adventistas que están despertando. Dirigentes de la iglesia que se están dando cuenta, hermano, de que esto está dañado, esto va a la perdición y se están sacudiendo. Gloria a Dios por eso. Hoy, hermanos, es un día especial en donde usted puede poner su confianza plena en Dios. Yo les recomiendo que ponga su confianza plena en Dios. No lea ningún libro que no sea la Biblia. ¿Por qué? Porque en esos libros hay millones de errores doctrinales. Se lo digo yo. No voy a mencionar nombres, no por miedo, sino porque no hay necesidad. Solo hay que decirle, no lea nada excepto la Biblia. Y para los que creemos en el ministerio de profético, ahí los libros de Elena, no más de ahí, hermano. La Biblia y solo la Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete. Usted, pastor, es que hay cosas que yo no entiendo y el teólogo fulano sí la explica bien. No, este es error. Hemos sido formados así. Santiago dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, no vaya allí a una plenaria, a una reunión teológica, no, pídala a Dios.
pídala a Dios. Igual, usted quiere escuchar a cualquier teólogo, escúchelo, pero al final no se quede con lo que él diga. Vaya siempre a la palabra de Dios. Es mi sugerencia. Hermanos, los quiero mucho y oremos para que Dios nos mantenga firmes en estos tiempos y que nos llene de discernimiento, que nos hace falta, hermanos. Nos llene de discernimiento para que la verdad presente, que es el mensaje del cuarto ángel, escuche bien, hermano, Apocalipsis 18, es la verdad presente, el mensaje del cuarto ángel. Estudie eso, analícelo, vaya a la Biblia, dedique tiempo. Y yo, una cosa que les estoy recomendando, déjese, hermano, de estar preguntando tanto. Hay hermanos que preguntan demasiado. Pastor, ¿y qué le parece esto? ¿Y usted qué cree de esto, hermano? Ya dejemos de preguntar y vayamos a preguntarle a Dios. Dejemos de preguntarle al hombre y preguntémosle a Dios. Señor, mira, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué te parece esto? Yo no entiendo esto. Dame sabiduría. Y Dios se la va a dar de manera gratuita. Dios los bendiga, hermanos, y que nos mantengamos firmes. Como les dije, si usted va a la iglesia, vaya tranquilo, adore al Señor. Y si usted se da cuenta que las actividades que se hacen dentro de la iglesia, incluyendo los cultos en la mañana, con hermanos y dirigentes que están con prendas, con joyas. Si usted ve eso, si usted ve que están poniendo a mujeres allí como pastoras, no vaya a esa iglesia. Mejor quédese en su casa para eso y trate mejor de buscar un grupito, 2, 3. Reúnanse, oren al Señor, manténganse firmes y sean miembros de la iglesia triunfante, dirigidos por el Espíritu Santo. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente y siempre estamos allí en contacto, ¿verdad? Así que hasta una próxima, Dios mediante, y hermanos, a estudiar la palabra de Dios. Feliz día.